paciente muy bonito porque pasa por muchas etapas. Desafortunadamente todos cuando llega un paciente quemado al área de urgencia casi todos le dan la vuelta y no sabemos ni para dónde correr, ni qué hacer, ni cómo iniciar un manejo en este tipo de pacientes, y más si se trata de un paciente pediátrico, ¿no? Siempre los niños son como que la batalla ahí en el servicio de urgencias, y más cuando es un hospital, por ejemplo en el Hospital General, que no tenemos a veces todos los insumos para manejar a un paciente pediátrico. Bueno, el hospital infantil que también estuve trabajando ahí, afortunadamente pues teníamos ahí los recursos para manejar al paciente pediátrico, y pues en el hospital regional no me ha tocado trabajar. Espero que el área de urgencias, yo creo que sí, porque tiene un área de cuidados intensivos pediátricas, tenga los recursos para poder manejar a un paciente pediátrico. Entonces el propósito de esta plática es que le perdamos ese miedo al manejo del paciente pediátrico quemado y lo veamos más como el paciente que normalmente vemos, el paciente de politrauma, el paciente que va a recibir su ABCD como cualquier otro paciente, ¿ok? Bueno, como definición, una quemadura es la pérdida es una lesión en la piel que puede abarcar ya sea tanto la dermis como la epidermis, o la dermis. De eso va a depender el grado de la quemadura o cómo lo vamos a clasificar más adelante. Decimos que tiene una pérdida de la continuidad de la epidermis, o total o parcial, ya sea que sea la dermis o que llegue hasta la hipodermis y sea una quemadura ya de tercer grado. La epidemiología en México, pues los niños que mayormente se ven afectados son los niños de 1 a 5 años, esto es a nivel mundial también. La escaladura sigue siendo el mecanismo de mayor lesión en estos pacientes pediátricos, predominantemente hasta el 65%. A nivel mundial, refiere la OMS que para el 2012 murieron aproximadamente son 267.885 pacientes, de los cuales 38.9 fueron niños. El 23.4% fueron niños y niñas menores de 5 años y el 15.5% de 5 a 14 años. Ahora la encuesta del 2016 del SALUM la clasifica como la tercera causa después de los accidentes de tráfico de lesiones en pacientes menores de 5 años. Y bueno, ¿y qué hay en el Hospital General? Los pacientes hospitalizados en el 2018 fueron aproximadamente 63 pacientes, de los cuales 33 pacientes fueron pacientes pediátricos. En total, los pacientes que vimos en el 2018 fueron 313 pacientes. Como siempre, como lo marca la literatura a nivel mundial, hasta el 79%, bueno, aquí en este caso el 79% fueron lesiones por escaldadura, de ahí siguen las lesiones por fuego directo, por contacto, y luego las de fuego directo, y por último la quemadura eléctrica. Y bueno, ¿cuál es la importancia de saber manejar al paciente pediátrico quemado? Nosotros como médicos, el primer contacto cuando nos llega un paciente al área de urgencias, la calidad de la atención en este paciente va a determinar mucho la situación en que nos vamos a enfrentar más adelante. Seguramente, pues como siempre lo he escuchado, pues ustedes que están en la unidad es más fácil porque pues ya les llega el paciente pediátrico manejado, pues ya no le tienen que hacer nada, ustedes no tienen que ver, no ven al paciente inicial y entonces nada más están corrigiendo todo lo que se hizo, ¿no? Pero sí es de vital importancia que tomemos cursos de actualización. Está el de la Asociación Americana para Pacientes de Quemaduras, el de la ABA, está el ATMS que deberíamos de tener los médicos que estamos trabajando constantemente en urgencias, porque se maneja el paciente quemado de la misma manera, tanto adulto como pediátrico, es lo mismo que vamos a hacer. Entonces, la calidad que demos durante la atención en las primeras horas posteriores a la lesión van a determinar mucho la sobrevida del paciente, qué tanta secuela le vamos a dejar, qué tanto daño vamos a causarle en esas primeras horas. El 96% de los pacientes tratados en los centros de quemados sobreviven, o sea, el 96%, quiere decir que estamos dando un buen manejo a los pacientes quemados. Y bueno, pues no dejar que las apariencias, que la quemadura, porque a veces es muy dramática la escena, que llega el niño, la mamá corriendo y todos gritando y no sabes ni por dónde empezar, que no nos impacten tanto y nos concentremos en lo que tenemos que hacer.
A manera de epidemiología, el paciente con quemadura requiere 1.5 días de hospitalización por cada % que tiene quemado. De ahí, el 50% va a requerir hospitalización hasta un mes, otro 25% va a requerir 2 meses de hospitalización y el último 25% puede que requiera hasta 3 meses de hospitalización. De esto, cerca del 50% puede requerir una cirugía reconstructiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita o qué es lo que queremos lograr con estos pacientes quemados? En los niños se está utilizando ahora muchos apósitos biológicos, apósitos con antibióticos tópicos para poder reducir el número de estancia intrahospitalaria, reducir el número de curaciones y de esta manera reducir el dolor también en los niños, porque cada curación es estarle poniendo opioides, es estarlo manejando, es estarlo también concientizando al niño de lo que le vamos a hacer. Entonces, el manejo del paciente pediátrico es un manejo integral. Tenemos que trabajar junto con rehabilitación, además de psicología, porque tenemos que ir capacitando a los papás y a los niños de lo que pueda quedar de secuelas, tanto estéticas como también funcionales. Entonces, es un manejo integral. Hablar de la fisiopatología, nos llevaríamos casi toda la hora en poder hablar de la fisiopatología del paciente quemado. Surgen muchas cosas alrededor de este paciente, sobre todo en el manejo de líquidos, que es lo que a mí me gustaría que se llevaran, sobre todo de esta plática, porque hay muchas fórmulas de cómo manejar a los pacientes quemados, pero nosotros nos tenemos que basar conforme al estadio clínico del paciente. Entonces, una de las cosas muy importantes y más o menos, más bien a manera de resumen que me gustaría que se llevaran, es que existe una destrucción de la membrana celular. Esa membrana celular sabemos que está formada por fosfolípidos y al sufrir una lesión, esa barrera celular va a empezar a liberar la estimulación de fosfolipasa, que va a convertir los fosfolípidos al ácido araquidónico, y de esta manera se van a empezar a liberar diferentes mediadores inflamatorios y proinflamatorios, tanto vasoactivos, y que estos a su vez van a aumentar la permeabilidad capilar. ¿Qué vamos a tener en consecuencia de todo esto? Una mayor vaciación hacia el tercer espacio, se puede instalar más rápido el edema, va a tener afección a diferentes órganos y sistemas, y eso es lo que hace más complicado al paciente quemado. A veces no es tanto la lesión, sino la respuesta que vaya a tener el paciente al trauma en ese momento. Se va a activar, como mencioné, la respuesta inflamatoria tanto local en la lesión como sistémica. La respuesta sistémica, por lo general, va a ser presentada como un paciente con un choque hipovolémico. Esa es casi siempre la manifestación del paciente quemado. Esa hipovolemia puede ser inmediata, y si no tratamos de restituir los líquidos de forma inmediata, también va a perpetuar las lesiones, tanto la lesión de la quemadura como la lesión o daño que puedan tener a diferentes órganos y sistemas. Entonces, ¿qué más puede suceder? Este choque se puede presentar casi siempre, y más comúnmente lo presentan los pacientes que tienen mayor al 30% de superficie corporal quemada. Va a presentar una hemoconcentración que por lo general va a ser manifestada a partir de la quemadura hasta las 12 horas post quemadura. Vamos a tener liberación de catecolaminas, vasopresina, angiotensina, va a producir vasoconstricción periférica y de lecho esplánico. A eso agréguenle que el paciente pediátrico no tiene sistemas de defensa, tiene una mayor superficie corporal, y a su vez no tienen, les mencionaba, las reservas de glucosa son menos que las de un adulto. Entonces se va complicando todo el cuadro, no se puede proteger, el niño menor de 6 meses no puede templar para producir calor, sino que lo hacen por medio de vías metabólicas. Las reservas de glucosa son bajas, y luego estamos revisando y ya está haciendo hipoglucemia el paciente, está también hipotenso y está con mucho dolor y con grito, y ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Nos perdemos mucho ahí en cuanto a la respuesta sistémica. También puede surgir la disminución en la perfusión y oxigenación tisular, de ahí que es la importancia de luego iniciar con líquidos. Muchas veces cuando nos llega el paciente, pues casi siempre es traído por el familiar, rara vez
es traído por Cruz Roja o algún otro sistema de emergencia. Entonces, pues al llegar con el familiar nosotros podemos iniciar con la restitución de líquidos a grosso modo, dependiendo de la edad del paciente, en lo que nos vamos dando cuenta del escenario de cómo está todo. ¿Qué más puede pasar? Puede existir una depresión miocárdica. Al principio está aumentado el gasto cardíaco, pero después de las primeras 12 horas empieza a disminuir. Puede surgir una disfunción miocárdica. El sistema inmune, además de que es un niño y que no está bien desarrollado el sistema inmune, tiene afección en los neutrófilos, en los sistemas de defensa principales, afecta el sistema renal. Si no estamos dando una adecuada restitución hídrica, podemos causar una necrosis tubular renal con su consecuente oliguria, y luego ya estamos viendo que el paciente nos deja de orinar. Posteriormente también puede presentar problemas gastrointestinales, esto consecuencia del hilio que llega a presentarle el paciente quemado. Además de que puede existir ese hilio, puede provocar una translocación bacteriana y ya vienen más complicaciones como sepsis a nivel abdominal. Ya no nada más en la lesión. Ahora, ¿por qué se nos complica tanto? ¿O cuál es el problema que principalmente vemos los médicos que estamos en la unidad de quemados? A veces no sabemos distinguir los tipos de lesiones que presentan. Las lesiones de primer grado son lesiones que tienen un fondo eritematoso, son lesiones muy dolorosas y cicatrizan aproximadamente entre los 5 y 10 días. Este tipo de quemaduras no presentan, o más bien no dejan secuelas, y la principal ejemplo que podemos poner de este tipo de quemaduras son las lesiones solares. Este es un niño que llegó al servicio de consulta externa en el verano, se la pasó muy padre en la alberca, pasó muchísimas horas ahí nadando y llega el siguiente día que no se podía ni mover. Entonces estas son quemaduras de primero, vemos ahí unas flictenas, esas son de segundo grado. Otra de las características de los pacientes quemados es que nunca van a llegar con una solo grado de quemadura, siempre llegan mezclados, primero, segundo, tercer grado, segundo superficial y profundo. Entonces eso hace un poquito más complicado también el manejo, el poder distinguir, clasificar y poder dar una superficie corporal total quemada. Entonces estas son las de primer grado. Segundo grado se dividen en superficiales y profundas. Las superficiales son húmedas y por lo general se generan las vesículas o flictenas. Las profundas son más blanquecinas y secas, son menos dolorosas y cicatrizan de 10 a 14 días. Ella es una niña, se llama Sofía, ella llegó también a la unidad de quemados. Ella estaba preparando unos frijoles charros y se dio una marometa y tira sobre ella la olla de frijoles. Entonces, como vemos, la quemadura, aquí tiene ya quemadura de segundo grado, están muy visibles las flictenas, aquí segundo grado profundo. Y las quemaduras de tercer grado, la característica es que se ven como cartón, son blancas completamente, van a presentar, esto es el resultado de la necrosis y las áreas avasculares, se va a ver acartonada. En esta se ve una escara, son indoloras, esas ya se las tocas y el paciente no le duele, y eso sí requieren ya de una cirugía reconstructiva. Ya no vamos a poder utilizar algún otro método para poder delimitar la lesión, sino ya están bien delimitada y pues ya prácticamente entran a un protocolo para un injerto. ¿Qué sería muy padre que nos pasara y que llegara el paciente quemado con un manejo prehospitalario? Pues en el ámbito prehospitalario, el inicio, antes de que todo esto nos pase, de que vayamos a hacer los cálculos y todo, ojalá pudiera llegar el paciente manejado desde la hora cero de la lesión con líquidos. ¿Cuál es el líquido de elección para el manejo del paciente quemado? El Ríger lactato. Obviamente pues no en todos los lugares hay. Si no tenemos Ríger lactato podemos utilizar la solución Hallman. Esto dependiendo de cuánto sea lo que pensamos que se va a trasladar al paciente. De 5 años y menos podemos irle pasando 125 mililitros de Ríger lactato por hora. De 6 a 13 años 250 mililitros por hora. Cada hora.
O sea, dependiendo de cuántas horas haya, no sé, a lo mejor fue en un ejido y está a 2 horas de distancia, entonces el paciente de 6 años tendría que pasarle 500 mililitros en el traslado. De 14 años y más, y ya con manejo como adulto, son 500 mililitros por cada hora que transcurre después de la quemadura. Pero eso no sucede. Entonces, cuando nos llegan urgencias, tenemos que manejarlo igual que cualquier paciente de trauma, con el ABCDE, y vamos a verificar. Los escenarios son muchos. Como dije, la quemadura más frecuente son las escaldaduras, pero también nos ha tocado pacientes que se quemó la vivienda, pacientes que tuvieron contacto directo con el fuego, y ahí los escenarios y el manejo va a cambiar muchísimo. A lo mejor una escaldadura no te va a dar mucho problema si no es mucho la extensión, pero si es mucho la extensión tenemos que tener en cuenta que va a aumentar la permeabilidad capilar y en determinado momento va a ser edema. Si fue en cara, pues imagínense las lesiones en cara, el dolor y todo en el paciente pediátrico, pues puede afectar la permeabilidad de la vía aérea. Entonces vamos a hacer y actuar de la misma manera que todo paciente de trauma. En la A vamos a verificar la vía aérea, vamos a ver cómo está respirando el niño, si es necesario y tiene una quemadura circular, porque pueden suceder las quemaduras circulares, sobre todo en el tórax, que al niño se le cayó una olla y eso hace una quemadura circular en todo su tórax, va a tener un tórax restrictivo y eso va a provocar que no vaya a tener una adecuada expansión. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos a los hechos y estar pensando que ese niño a lo mejor probablemente más adelante vaya a requerir una fasciotomía o de ese momento tratarlo de intubar lo más pronto posible. La circulación, debemos de colocar accesos venosos, iniciar la restitución de líquidos. Ahí no dice catéter venoso central, dice accesos venosos, siempre cuando sea la posibilidad, no importa que tenga un área quemada y nosotros podamos colocar ahí un catéter para poder profundir antes de que nos llegue a un estado de choque hipovolémico y no podamos localizar algún sitio de venopunción. Entonces no importa si hay una lesión con una quemadura y tengamos que canalizar ahí, podemos canalizar de esa manera, pero siempre asegurar los accesos venosos e iniciar la restitución de líquidos. Debemos verificar también la discapacidad, cómo está el estado de alerta del niño. A lo mejor es un niño que está muy irritable, a lo mejor ya lo vemos somnoliento porque ya lleva mucho tiempo llorando, o a lo mejor estuvo en una casa-habitación donde sufrió lesiones por inhalación. Entonces todo eso lo tenemos que ir evaluando. También, como mencionaba, las reservas de glucosa son menos en los pacientes en los pediátricos y puede provocar hipoglucemia y eso también nos puede alterar el estado de conciencia. A su vez, también la hipoxemia es consecuencia a una lesión por inhalación. Y lo más importante, la exposición. Tenemos que ver las lesiones y tenemos que actuar de una manera rápida porque el paciente pierde calor y el perder calor hace un estado de hipotermia aunado a la pérdida de líquidos y una hipoxia pues puede generar mayor lesión de trauma. Entonces hay que remover toda la ropa que traiga el paciente. Si eso ya fue hecho por los familiares, en ese caso tenemos que cubrir. Ya al remover, si nos llegó de primer contacto nosotros, después de remover tenemos que, se dice enfriar la quemadura, pero no quiere decir que le vamos a echar el agua fría y ya la lesión. ¿Sí? Tenemos que tener una temperatura templada, 37 grados aproximadamente, para poder remover si fue un caldo, si fue un pozole, si fue los frijoles o lo que haya sido de comida, por lo general las escaldaduras, poder remover todo lo que el resto de la comida y de esa manera después cubrir. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros inmediatamente, cuando tenemos un paciente que fue por escaldadura, en este caso, lavamos, limpiamos, tomamos fotos inmediatamente porque eso nos da el tiempo para poder hacer el cálculo del porcentaje de la quemadura y después ponemos en este caso, dependiendo del caso, sulfadesina de plata, que es lo que podemos tener a la mano en el servicio de urgencias, y hacemos un vendaje oclusivo, ¿ok? Porque toca las situaciones que ahí está el paciente, se está enfriando, estamos ahí viendo con cuál le vamos a calcular el porcentaje y luego con qué fórmula vamos a utilizar y estamos perdiendo tiempo en el
manejo del paciente. Entonces, lo ideal es lavar, remover, limpiar, colocamos la sofradecina, ocluimos y entonces sí tenemos tiempo para poder ya darle el manejo adecuado. Y sobre todo conservar el calor en los pacientes pediátricos. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Siempre entramos a ese dilema y en ese momento estamos sacando todos el celular y se nos complica mucho. Entonces, hay tres formas. La regla de los 9, que eso aplica más para los adultos. Lundy-Browder, que esa se acopla más a los pacientes pediátricos porque viene muy específico el porcentaje del área de cada parte del cuerpo. Y si queremos algo más rápido, porque son lesiones dispersas, podemos utilizar la técnica del 1%. Esas están en todos lados en internet. Sería bueno que estuviera una en el servicio de urgencias para irnos más rápido a reconocer las lesiones. Y lo que es el 1% no es nada más la palma de la mano, sino que tiene que abarcar también los dedos. Sobre todo eso lo utilizamos cuando son lesiones dispersas que no sabemos cómo calcularles. Si le calculamos todo el abdomen y tiene nada más acá en abdomen, en tórax y otra acá en abdomen inferior, y luego no sabemos y toman todo el porcentaje de lo que corresponde al abdomen. Entonces de esa manera podría ser una manera más fácil. ¿De qué va a depender la severidad? Llamamos lesiones menores a las quemaduras de segundo grado con menos del 15% de superficie corporal quemada, quemaduras de tercer grado que sean menos del 2% de superficie corporal quemada. Esto por lo general se pudiera manejar en un hospital donde hubiera un cirujano y un pediatra sin ningún problema. Las lesiones moderadas con quemaduras de segundo grado entre el 15 y 25% de superficie corporal quemada y quemaduras de tercer grado del 2 al 10% de superficie corporal quemada, estas, a la vez que las mayores, deberían de ser enviadas a un nivel de atención más avanzado, como una unidad de cuidados para pacientes quemados. Las mayores son clasificadas las quemaduras de segundo grado de más del 25% de superficie corporal quemada, las de tercer grado con mayor del 10% de superficie corporal quemada y las quemaduras en áreas especiales. ¿Dónde está algún presidente de pediatría? Allá son. ¿Cuáles son las áreas especiales en los pacientes quemados? Son los genitales y las zonas de infección, así. Bien, genitales, manos, cara. Muy bien. Entonces esos pacientes los tenemos que referir porque las secuelas pueden ser muy importantes de manera funcional. Yo vengo del hospital infantil, bueno, ya hice mi especialidad en el hospital infantil del estado de Sonora. Como saben, hubo una tragedia muy importante en la guardería ABC. Esta es una foto del día en que sucedió eso. La verdad es que lo recuerdan como algo realmente catastrófico y a veces lo pienso y digo, no sé si pudiéramos realmente tener todo lo que se necesita para una catástrofe así aquí en Ciudad Victoria. Muy pocos pediatras estamos involucrados en los pacientes quemados y realmente pues está el doctor Sergio ahí ayudándonos con los injertos, la doctora Silvia y yo. Somos tres, el doctor cirujano pediatra y nosotros dos como pediatras en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, a veces quisiéramos abarcar y tener más pacientes, pero por la gravedad y severidad algunas veces se nos complica. Casi siempre los pacientes con mayor al 35% de superficie corporal quemada, sobre todo cuando son muy pequeños, son trasladados a la unidad de trainers en Galveston, porque pues muchas veces al estar haciendo las tomas de injerto no nos va a alcanzar para poder realizarlo y van a ser mucho tiempo de estancia hospitalaria. Entonces, como les mencionaba al principio, depende del manejo que nosotros demos al inicio del paciente, lo que podamos hacer para un futuro para ello. Por eso es importante que cuando llega el paciente quemado de urgencias se haga una adecuada historia clínica, antecedentes de importancia, buscar intencionalmente datos de maltrato
Las lesiones por maltrato siempre son en guante o en calcetín, son muy delimitadas, a veces luego te das cuenta cómo surgieron las quemaduras, ves también las quemaduras por el cigarro y dices, pues esto no es normal. O cuando estás platicando, el papá o el familiar que lleva al paciente cambia muchas veces la versión de la historia de cómo sucedieron los hechos. Y luego al final ya sale por ahí algún culpable, alguien que siente culpa y ya empieza a decir qué fue lo que pasó. Entonces, hacemos nuestra historia clínica, buscamos intencionadamente antecedentes de maltrato, verificamos nuevamente la vía aérea que esté permeable, venas permeables ya debemos de tener, analgesia. Eso es lo que tenemos que también manejar, saber manejar inmediatamente en el área de urgencias. Vamos a tener ahí el niño llorando y puede también tener muchísimo dolor, y es algo de lo primero que tenemos que manejar. Siempre manejamos opioides, podemos manejar nalmefina de 100 a 200 microgramos por kilo por dosis, podemos manejar buprenorfina, tramadol. Hagan uso de esos recursos porque los van a necesitar. Muchas veces hacemos las curaciones bajo sedación o ketamina, que es algo muy controversial. Tenemos que, hay dos líneas: quien usa antibióticos y quien no usa antibióticos, quien quita la flictena y quien no quita la flictena. Entonces todavía es muy controversial el manejo en esas circunstancias del paciente quemado. Nuestra experiencia, pues realmente le hacemos la derivación, porque también se ha demostrado que el producto que se encuentra dentro de la flictena puede ser un medio de cultivo para poder crear más adelante un proceso infeccioso a nivel local. También debemos de monitorizar los signos, siempre tenemos que mantener a nuestro paciente monitorizado. Y por último, los estudios de gabinete. Recuerden, cuando estamos canalizando ya está actuando el enfermero y está tomando los tubos, y entonces ya estamos adelantándonos a los hechos de que ya sabemos que le van a pedir laboratorios, entonces no desperdiciemos ahí el tiempo. ¿Cuál es el objetivo de la restitución de líquidos? Va a ser oxigenar y perfundir los tejidos. Una lesión seca, una quemadura que no se está hidratando puede profundizarse. A la vez podemos producir edema, y ese edema también puede llegar a profundizar la quemadura. Evitar la isquemia orgánica, siempre estar vigilando el gasto urinario. Como les mencionaba, no es necesario colocar en ese preciso momento un catéter venoso central. Nos vale más una sonda urinaria para estar verificando el gasto urinario y estar viendo que estamos haciendo una adecuada restitución de líquidos. Preservar el tejido quemado viable y minimizar en lo máximo posible el edema tisular. Y esa es la otra cuestión, porque luego siempre, ya que estuve ahí en el hospital infantil, de repente me llama el residente: doctora, ¿y qué hago con este paciente? A ver, pero ya le sacaste el porcentaje, cuánto tiene el porcentaje de quemadura, qué tipo de quemadura es. Todo eso es importante porque tenemos que saber a qué paciente le vamos a hacer la restitución de líquidos. No todos ameritan una restitución de líquidos. Los vamos a utilizar en pacientes con quemaduras de segundo y tercer grado. Las de primero no requieren un manejo de líquidos exhaustivos. El paciente con más del 15% de superficie corporal quemada, que a partir de ese porcentaje ya es tomado como un paciente gran quemado. Entonces, esos son los pacientes que vamos a tener que hacer una restitución de líquidos. Un porcentaje del 6% probablemente lo puedas poner en ayuno transitorio mientras haces la curación, le pones la analgesia y después inmediatamente iniciar la alimentación, que es lo que marcan ya las guías internacionales. Entre más pronto se pueda iniciar la alimentación en los pacientes, muchísimo mejor para evitar la translocación bacteriana y sepsis a nivel abdominal. Entonces, ese es el punto de cuando nos comentan un paciente, sobre todo en la frontera, que nos dicen que tienen un paciente quemado, que necesitan trasladar, pero que no saben cuánto porcentaje tiene, entonces tienen que restituir líquidos. Y es bien importante cómo calcular los líquidos en el paciente pediátrico. Si de por sí el paciente ya está grave, es más grave no pesarlo. Eso decía nuestro maestro allá en Sonora. El paciente ya llega grave, entonces es mejor que lo peses y tengas un estimado, o más bien tengas el peso exacto del paciente en ese momento en el que ingresa, para que tus cálculos sean lo más cercano a lo que requiere en ese momento.
Entonces tenemos dos fórmulas, la de bueno, hay varias fórmulas, pero estas son las que más he visto que se han utilizado, sobre todo cuando nos toca valorar las hojas de líquidos, como lo están manejando los otros hospitales. Utilizan Galveston, 5.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada, más 2.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total, en las primeras 24 horas. Las siguientes 24 horas, o sea, las 48 horas, tenemos que manejar 3.750 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada, más los 2.000 mililitros como requerimientos basales, ¿no? Y que nos dice la American Burn Association que debemos utilizar 3 mililitros por peso en kilos por superficie corporal quemada. Nosotros en la unidad de quemados utilizamos más la de Cincinnati modificada, que son 4 mililitros por kilo por superficie corporal quemada, más sus requerimientos basales calculados a 1.500 por mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Cómo los vamos a pasar? La mitad van a ser en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las siguientes 16 horas para cumplir las primeras 24 horas. Y aquí es donde entra la controversia. El paciente se quemó a las 9, pero te llegó a las 12 y ya son 3 horas. ¿Cómo le vamos a pasar esos líquidos? Y es ahí donde entramos en dilema, o sea, ¿le voy a pasar contando desde que llegó al hospital o tengo que tomar desde que se quemó? ¿O cómo le hacemos? Entonces, las guías nos mencionan que debe utilizarse, lo tenemos que retirar las 3 horas que ya pasaron y a partir de ese momento la cantidad de líquidos que le correspondían a las 8 horas, pasársela en las 5 horas que nos quedan, no importa cada cantidad del volumen. Tenemos que restituir los líquidos porque si no nos va a empezar a hacer una serie de complejidades del paciente quemado, choque hipovolémico y nos empieza a dar muchísimos problemas y más si no viene canalizado en ese momento, perdemos mucho tiempo. Ahora, esto es el paciente que un pediátrico o un adulto, un pediátrico mayor de 5 años, el que no tiene reserva, tanta reserva de glucosa, sí nos maneja que debemos manejar dextrosa del 5% para la restitución de líquidos. Signos de una adecuada reanimación. El mejor marcador, y nos preguntan en todos los cursos, ATLS, ABLS, ¿cuál es el mejor marcador para ver que estamos haciendo una adecuada restitución de líquidos? La diuresis. De 0.5 a 1 mililitro, 1 mililitro nos lo pide menores de 40 kilos, más de 40 kilos nos pide 0.5 mililitros. Un paciente por quemadura eléctrica, por lo menos 1 mililitro por kilo hora. No tiene que estar orinando como caballo tampoco, ni estar forzando la diuresis. Es algo que se va a ir dando poco a poco mientras estamos realizando la restitución de líquidos. Nunca en el manual maneja métele diurético si no te está orinando. Entonces, para que lo tengan muy presente y mucho menos en el paciente con quemadura eléctrica. Hay que verificar los pulsos, verificar el estado de conciencia, que eso también nos va a dar la pauta de que estamos haciendo una adecuada reanimación hídrica. La TEA, las presiones siempre las tenemos que estar verificando. Pasa algo muy comúnmente, que a lo mejor estamos atendiendo todo, tiene una lesión circular y en la circulación tenemos que verificar varias veces los datos de síndrome compartimental. Estar verificando la coloración de la extremidad, el llenado capilar, si el paciente está presentando dolor, los pulsos, todo eso nos va a dar la pauta para saber que no está siendo un síndrome compartimental y nos vaya a complicar la lesión en ese momento. Los valores predictivos de cómo le va a ir a nuestro paciente, pues va a depender mucho de la superficie total quemada, de los grados de la quemadura, la lesión, si existe o no una lesión por inhalación. Ahora, pues ahora los jóvenes, pues cada vez más estamos viendo que vienen con antecedentes de alcoholismo, tabaquismo, enfermedades preexistentes. Ya ¿cómo se llama? El año pasado, en noviembre, fuimos a ver una paciente con 95% de quemadura y era diabética, y lo primero que llegó diciendo al hospital: soy diabética. O sea, ella estaba muy consciente de que era diabética para que verificaran lo que iban a manejar. Entonces, esto es muy bueno, que los pacientes sepan qué enfermedades tienen y lo digan al llegar al hospital. Entonces, las enfermedades persistentes también nos pueden complicar los cuadros en las lesiones. Ahora, otra cosa que también hemos visto, la lesión por inhalación.
Tenemos que saber cuáles son los productos de combustión que se están degradando, si es vapor o fuego directo, si es una inhalación de monóxido de carbono, si hay cianuros en esa área que se quemó. Entonces tenemos que saber más o menos de qué están compuestas las cosas para saber a qué nos estamos enfrentando. Siempre preguntamos, ¿fue en un lugar abierto? ¿Fue en un lugar cerrado? ¿Estaba todo encerrado? ¿Cómo fue? La duración de la exposición, si alguien más lo sacó al paciente, si él se salió arrastrando, cuánto tiempo estuvo allá adentro y, como les mencionaba, la naturaleza de las estructuras inflamables. A veces retrasamos un poco el manejo en el paciente con una lesión por inhalación, pero debemos de tomar en cuenta que en los pediátricos la vía aérea es más corta, es más difícil, los tejidos se pueden edematizar más pronto y eso nos puede hacer más difícil una intubación si queremos postergarlo. Agréguenle a eso el manejo de líquidos que puede edematizar también al paciente quemado y complica muchísimo más el cuadro. Entonces, si estamos viendo que el niño tiene dificultad para respirar porque se quemó en su casa y él estaba dentro, lo dejaron ahí, todos salieron y se acordaron después y regresaron por él. Entonces es un niño que llega al área de urgencias, tenemos que verificar el patrón respiratorio, el estado de conciencia, cómo está respirando, si tiene otras lesiones añadidas, a lo mejor se cayó, rodó o algo más que le haya pasado y tenemos que evaluarlo de manera integral. El tratamiento siempre van a ser flujos altos de oxígeno, una mascarilla reservorio sería lo ideal, 15 litros por minuto, mantener la permeabilidad de la vía aérea y valorar el requerimiento de una ventilación mecánica asistida. El uso de esteroides no se ve indicado en estos pacientes, no se menciona en las nuevas guías el uso de esteroides, porque si es un paciente que va a tener problemas en el sistema inmunológico, el uso de esteroides aún más va a perpetuar el daño al sistema inmunológico. Métodos diagnósticos, pues lo más fácil y lo más simple que podamos tener a la mano es una radiografía. Sin embargo, una lesión por inhalación no se va a observar en las primeras 24 horas en una radiografía. Lo que sí podemos ver, pues podemos evaluar los gases arteriales, si se pudiera pasar a una broncoscopía, realizar una espirometría y la determinación de la carboxihemoglobina. Eso sí lo podemos empezar a realizar en ese momento, si nuestro hospital cuenta con los recursos. Ya casi por terminar, el manejo de la herida, como les mencionaba, en los niños suelen ser más profundas porque su piel es muchísimo más delgada. Entonces eso va a hacer que entre mayor tenga la exposición, en este caso, por ejemplo, con líquidos o con, a veces lo más comúnmente que jalan la plancha, la mayor exposición va a hacer que se profundicen más las lesiones. Valorar si existen lesiones circulares para poder hacer una fasciotomía de fase temprana y sobre todo el cuidado de la lesión. Si vamos a hacer una curación, hay que lavar, hay que cuidar esa lesión y cubrirlas, porque lo más común es que nos manden así a los pacientes expuestos nada más con la pura sulfadiación y pierden calor. Manejo quirúrgico, bueno, ahorita pues lo que queremos evitar lo más posible es llegar al tratamiento quirúrgico. Si tenemos quemaduras de segundo grado, superficial y profundo, algunas pequeñas áreas de tercer grado, existen recursos para poder evitar o minimizar el área que se pueda o que requiera un injerto. ¿Qué tenemos? En la unidad de quemados tenemos apósitos biológicos, tenemos el EpiFast, que son células de queratinocitos, perdón. Muy caros. Lo difícil de estas terapias es que son muy caras, pero sí nos acortan muchísimo el tiempo de estancia hospitalaria, nos disminuye muchísimo el dolor en el paciente quemado. Probablemente más o menos en un promedio podríamos estar manejando a un paciente alrededor de 10 días. Cuando recuerdan lo que les dije en las primeras diapositivas, por cada porcentaje quemado es 1.5 días, entonces es un buen promedio tener 10 días en una unidad de cuidados intensivos a un paciente quemado. También existen los antibióticos tópicos, el Acticoa, tenemos también el Mepilex, que son unos apósitos de plata. Tenemos que valorar muchísimo
cómo va haciendo la evolución. No existe todavía ese apósito ideal, lo más cercano es el Epifaz, que es el que estamos presentando aquí. Son parches, más o menos cada parche de ese tamaño, el costo es más o menos como de unos 8 o 10 mil pesos cada parche. Entonces sí se lleva muchísimo en el manejo del paciente quemado, pero vale muchísimo la pena. Los días de estancia hospitalaria reducidos y además de disminuir las secuelas en los pacientes, vale muchísimo la pena utilizarlos. Y este es una malla de Acticoat, se coloca igual en el área de la lesión, se deja de 7, más aproximadamente de 5 a 7 días, se descubre y ya al pasar ese tiempo casi el 100% de la quemadura puede estar epitelizada. Tenemos muy buena experiencia. Valorar si hay necesidad de una excisión tangencial y sobre todo de una manera temprana. El bueno aquí es el doctor Sergio Rivera, que es el que le toca hacer los injertos. Tratamos de hacerlo de una manera más temprana. Ya después de hacer el manejo de uso de apósitos biológicos o de apósitos con antibiótico tópico, nos esperamos 5 días, valoramos y si es necesario, al día siguiente, si lo requiere, lo estamos pasando ya a quirófano para una toma y aplicación de injerto. Este es el último niño que tuvimos. Se llama Brandon, tiene 8 años. Pues producto de las vacaciones, y es como sucede mayormente las lesiones en los niños ya mayores de 5 años, están jugando, están explorando. Él traía un spray en aerosol y traía un encendedor, entonces quería ver qué pasaba si le prendía fuego. Pues ¿qué pasó? Pues se quemó las piernas, las 2 piernitas. Llegó el servicio de urgencias directo al Hospital General. Ahí mismo se hizo una sedación con ketamina, se realiza la curación. Esto se colocan los apósitos de planta, el Mepilex, y así es como queda posterior a 7 días de manejo con el Mepilex. Tuvimos que esperar la evolución, estábamos entre si requiere o no el injerto, siempre tratamos de darle la oportunidad. Y es así como estaba ya después la lesión de 4 días, que estábamos tratando de delimitar la lesión. Obviamente iba a requerir un injerto y aquí ya están colocados los injertos. Esta área es la misma que esta. Entonces esto fue lo que se injertó. Estas son las tomas de injerto, se realiza con un dermatomo muy delgado, lo que se tiene que tomar de la piel. La otra área injertada, se grapan, aquí están grapados unos y otros con sutura. Y pues la verdad, la experiencia de trabajar en unidad de quemados nos llega muchas cosas. Es la única unidad de cuidados intensivos que el paciente llega grave, porque si llega en un estado grave y sale caminando, contento, feliz, muy agradecidos casi siempre. Los pacientes, tenemos una tasa de 0 mortalidad en la unidad de cuidados en los pacientes pediátricos. Hemos tenido la oportunidad de hacer traslados aéreos. Esto es el caso que les comentaba en noviembre del año pasado en Tampico. 95% de superficie corporal quemada. Tenía realmente un alto índice de mortalidad de esta paciente. Agréguenle que era una paciente diabética tipo 1. Hemos hecho el traslado a la unidad de Galveston y pues no todo es dolor, no todo son curaciones, también pasamos muy buen momento con los pacientes pediátricos ahí. Sobre todo ver la rehabilitación, como un niño tiene menos miedo a poder pararse a caminar después de una lesión, después de una quemadura y anda jugando con la pelota ahí en la unidad. Yo creo que es una de las mejores experiencias que he tenido.